Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo, una persona muy querida, un gran profesional. Él es médico internista, geriatra, investigador, docente y demás cualidades que tiene, pero yo quiero que lo escuchen porque tiene mucho que decirnos y le doy la bienvenida a mi querido Santiago Paulino Ramírez. ¿Cómo estás? Muy bien, Agustín, muchas gracias por tu invitación. Yo sé que lo que dices son halagos por nuestra amistad, pero bueno, aquí estamos y como te digo, muchísimas gracias y es un honor estar aquí contigo en el programa. Es una realidad y la verdad, la realidad también no solo tu preparación, sino la amistad, mi querido Santiago. Y esta vez en el podcast de Cinequiatría estaremos analizando la película Up de dibujos animados. Yo quiero antes de empezar a analizar a los personajes de esta película porque pues tanto Carl, que es como el protagonista y todo lo que se da alrededor de él es muy relevante para tocar temas relacionados con una perspectiva de la salud mental que Santiago vaya que sabe bastante al respecto. Querido Santiago, antes del análisis, ¿qué te parece la película Up? Fíjate que la vi hace mucho tiempo en cine, en un principio con una expectativa como cuando vamos a ver todas las películas de dibujos animados, ¿no? Ojalá esté buena, Pixar es una excelente compañía y creo que nos ha dado muchas películas con una profundidad inclusive mayor a que tienen los actores reales. La gran realidad es que esta película la he visto varias veces. La última hace un mes que me dijiste que amablemente me ibas a invitar a tu programa. Y desde el punto de vista psiquiátrico, geriátrico, familiar, de valores humanos, etcétera, 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 es una película que tiene un peso extraordinario. Yo la recomiendo mucho, que la veamos con ojos de adulto, como si fuera una película real, una película con actores de carne y hueso, porque la gran realidad es que sí nos transmite mucha enseñanza desde el punto de vista, como te decía, psiquiátrico, de compañía, envejecimiento con éxito, etcétera, etcétera. Muy recomendable. Mira, yo comparto contigo esta percepción porque sí, para efecto del episodio, volver a verla era como esa asignatura pendiente y encontrar cuando la ves desde la perspectiva que tú nos estás mencionando, vas encontrando detalles que la primera vez que la vi como espectador, bien describes, dispuesto a divertirte, a pasar un rato agradable. Son películas que habitualmente llevan un buen mensaje. También me sorprendió mucho ahorita en este análisis lo que fui encontrando en Carl desde los primeros momentos donde nos llevan a su pasado, nos van dando una pequeña revisión de esos momentos de ilusión de un niño frente a los primeros momentos del cine maravillado por tener un héroe que era este investigador y descubridor que ya más adelante va a volver a aparecer en la película. Pero qué interesante es ver una pareja que tiene una historia, como tantas que tú conoces, que yo conozco, que en el ejercicio clínico vemos personas que, si bien están unidas en matrimonio, son pareja, lo son de conocerse desde la infancia, desde la niñez. Y es lo que ocurre en esta película. ¿Qué te parece? Sí, fíjate que más que nada el crecer con un objetivo en la vida, un objetivo que muchas veces no se cumple, ¿no? Lo vemos cuando están ahorrando los dos y de repente pues se les poncha la llanta, de repente tienen otros gastos, pero que ese objetivo llega a ser tan importante que es el desarrollo de la película, pero es un objetivo que se crean como pareja, es un objetivo por el cual viven juntos, ¿no? Y aunque no ellos tienen la posibilidad de hacer este sueño, ese sueño se convierte en su salvavidas, porque gracias a sus ahorros pueden salir de muchos problemas, ¿no? Una cosa muy importante que yo veo también en estos muchachos que se enamoran y que hacen una vida juntos, es que también tienen problemas y también salen de ellos adelante. No tienen mucho dinero, de hecho son dos gentes trabajadoras que viven al día, y eso también creo que es algo que podemos ver, que no siempre la felicidad la compra el dinero, ¿no? Ellos tenían uno a otro, salían adelante con lo que podían, ahorraban un poquito para un viaje que nunca se hizo y eso pues les está dando mucho, mucho valor a esa relación que tienen de pareja, ¿no? Y en esta historia, qué bueno que tocas estos aspectos en donde los dos
iban haciendo frente a dificultades porque no nos platican una historia dulce, cándida, llena de éxito, no, nos van hablando donde llega un momento en donde les dan la noticia que no pueden ser papás. Y Así es. ellos al recibir esa noticia observamos que Ellie se ve muy acongojada, se ve que está sufriendo y mencionas algo muy importante, querido Santiago, es que tener problemas es la regla, tener diferencias es lo normal, tener este tipo de experiencias dentro de un matrimonio es lo habitual, lo normal, y sobreponerte a ellas, ¿no? Que es lo que vemos en esta pareja que dificultad tras dificultad van sorteando hasta que llegado un momento, nos toca ver a ti y a mí mucho en esa parte del trabajo, él se queda solo. ¿Qué te parece Así. esos momentos de este hombre alegre, optimista, a ese cambio que presentó después de que Eli muere? Fíjate que una cosa muy importante es que son tan unidos que no se preocupan por el qué pasará. Son tan unidos que no se preocupan por lo que pasaría si alguno faltara. Claro que nunca nadie está preparado para eso. Lo vemos también mucho en la consulta, como generalmente tenemos a la viuda, no el viudo. Generalmente la mujer pues tiene una capacidad adaptativa mucho mejor que el hombre. La mujer durante su vida, pues en nuestro querido México, pues es una mujer que probablemente no tuvo la vida laboral que el hombre tuvo, no por ser despectivo, sino por la realidad que tenemos con nuestras personas mayores. Y es una señora fuerte que trabajó en casa, educó niños, aparte muchas veces contribuyó también con la parte económica de la familia, y es una mujer muy luchadora cuando el hombre nos dedicamos a la oficina y a una sola actividad prácticamente. Y cuando el hombre se queda solo, le pasa lo que le pasó a nuestro querido personaje, que no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, te encierras, caes en depresión, el duelo, que es normal. Creo que esta película tiene varios duelos que se pueden analizar, sí, pero perpetúa hasta ser ya un problema muy importante donde llega su ángel salvador, que es el muchachito, ¿no? Donde ya llega y gracias a que la insistencia de este personaje, pues él puede salir adelante y cómo le cambian la moneda, ¿no? Pero sí también un poco para analizar también cuando en México una mujer queda viuda generalmente es ayudada por la familia, en este caso no tienen familia, ¿no? Pero en este caso le es mucho más fácil salir adelante que un hombre cuando queda viudo. Oye, y si es cierto, Russell, este niño Boy Scout que con varios intentos por lograr su insignia de ayudar a personas mayores, también traía su historia, Russell, también Sí, ahí traía, traía te su historia deja. también familiar, ¿no? También tiene que ver también ahí con el papá, la historia que tiene también. Es una película maravillosa, ¿no? Porque también nuestro querido cazador, también tiene su historia, ¿no? Que él también va en busca de salvar su nombre, porque le nombraron mentiroso, ¿no? Y también da su vida prácticamente para una verdad que él tiene, ¿no? Entonces son tres personajes que se pueden analizar por diferente. Uno, que es nuestro personaje principal en busca de esa fotografía para tener la remembranza de su mujer, pero también el niño en busca de la unión familiar, que por falta de ella buscó esa insignia de ayuda con una persona mayor, ¿no? Probablemente si hubiera tenido un núcleo familiar más grande, pues no hubiera sido lo mismo, ¿no? Sí, es muy, muy interesante cómo se va dando. Incluso este personaje que hace las veces bien describes de villano, donde siendo un exitoso investigador y explorador, le tachan de mentiroso con una especie no conocida y él se promete no volver hasta traer la evidencia y también emprende esta cruzada donde termina aislado, termina solo, con el carácter descompuesto, con un comportamiento que tú y yo sabemos que el aislamiento. ¿Qué te parece, mi querido Santiago, cuando una persona mayor, por las razones que hayan sido, algunas veces por cuestiones físicas de inmovilidad, lo sabemos, no es que sea deliberado siempre, pero a veces aún teniendo capacidad de mover, aislarse? ¿Qué efectos tiene el aislamiento? Fíjate que el aislamiento es muy común, como ya lo dices, y más en hombres que en mujeres, y generalmente trae solamente cosas negativas. Hace que esa persona cambie su forma de ser, inclusive puede llegar a tener conductas agresivas.
Por ejemplo, también cuando empezó a cambiar la ciudad alrededor de la casa, vemos cómo él sale y, ¿por qué no decirlo?, agrede a un oficial, que es la principal causa por la que tiene que escapar antes de que lo metan a un asilo, que es otro tema muy Sí. importante también en el envejecimiento, como en México, desgraciadamente, estos asilos o casas de retiro, pues generalmente no son un premio de vida, como se conoce en otros países, ¿no? Aquí no tenemos a la familia que se retira vendiendo sus bienes y yéndose a Florida a jugar golf, ¿no? Aquí tenemos a la familia que se retira, vende sus bienes y con eso no le ajusta y puede quedar en un asilo, pues es fea la palabra de abandono, pero sí con aislamiento. Y ese aislamiento pues trae depresión, trae duelo, trae inclusive trastornos conductuales importantes como el que vimos en la película de negación, agresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Que son muy comunes y gracias a Dios se pueden identificar y tratar precozmente, pero sí es muy importante tenerlos en cuenta en el envejecimiento para poder tratarlos y diagnosticarlos precozmente. Sí, esa falta de preparación para llegar a esa edad, ¿verdad, querido Santiago? Que antes no era común llegar a uno a estas edades de 50, 60, 70 años de edad. Hoy vemos que es común poder rebasar incluso esas cifras y no tenemos una forma de ingresos a lo mejor, no tenemos una planificación o a veces no hubo manera de hacerlo, se vivió al día, se tuvo una serie de dificultades a lo largo de toda la vida, pero cierto, el aislamiento como tal en los hombres pudiera ser más complicado por los roles de género, ¿verdad? Donde la mujer adopta cuidar, atender, ver, procurar, como que la casa no es un terreno tan ajeno como en el caso del hombre. Y efectivamente, él tiene un comportamiento violento en la calle y esta empresa que quería su lote, su predio, su casa era lo único que impedía que el progreso, que es como una buena metáfora, ¿no? Cómo te resistes a cambiar, te resistes a ser diferente y de repente la vida encontró esta constructora y más la manera de sacarlo. Y ahí es donde él inicia este viaje donde va lleno de recuerdos. Él tiene la casa con muchas fotografías, utensilios, los sillones que le El recuerdan a diario que tiene ella. también. ¿Qué te parece eso, querido Santiago? Toda esta parte Fíjate que que tiene una cosa Carla. muy importante es que cuando una persona mayor se cambia por cualquier cosa, no sé, por ejemplo, viven solo en el centro de la ciudad, ya es una casa de 2 pisos, una casa peligrosa, y se va a vivir con un hijo, que es lo mejor que le pudiera pasar. Desgraciadamente, muchas veces abandona cosas que son para ellos toda una vida. Yo creo que es muy importante cuando cambias de domicilio, cuando por cualquier circunstancia de la vida vas a tener que irte inclusive a un asilo, donde esa persona esté viviendo, se lleven todos sus recuerdos, por decir su sillón favorito, sus cuadros, todas las cosas que en esa persona pues puedan tener un recuerdo para que no se sienta delegada y para que no se sienta que está teniendo una, un cambio de vida, sino solamente un cambio de domicilio. Muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se está perdiendo en México la parte de la familia. Todavía tenemos gente, probablemente yo más en provincia, que tenemos pacientes que vienen de rancherías o que vienen de ciudades muy pequeñas, en donde siguen siendo la persona que dirige a la familia, en donde sigue siendo la costumbre que la persona mayor, ya sea hombre o mujer, sea quien dirige todo este núcleo familiar. Y lo vemos ya aquí en Aguascalientes, o más tú en la Ciudad de México probablemente, de que cuando ya la persona mayor, primero, se queda sola en una casa demasiado grande, una casa no adecuada para ellos. Y lo malo es la forma de pensar de la persona mayor que piensa que esa casa ni siquiera, aunque sean de ellos, que tienen la obligación de tenerla para poder dejar algo a los demás. Y eso es algo que nos pasa mucho, ¿no? Yo les digo que son millonarios pobres, perdón por hablar así, ¿no? Son gente que tiene bienes que valen millones y millones de pesos, pero que no tienen para comprar un buen medicamento, que no tienen para comprar una prótesis de rodilla, que no tienen, inclusive en ocasiones para la consulta, ¿no? Pero tienen bienes. Sin embargo, ellos piensan que esos bienes son para la familia y no para ellos.
Es una cosa con la que me enfrento mucho y es la forma de pensar la gran realidad de las personas mayores, que tienen que dejar algo. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Digo, en el caso de la película, el bien que tenían se lo quería quitar una constructora, pero a lo mejor no era mala opción. A lo mejor venderle cara esa casa a la constructora hubiera sido un cambio de su vida muy importante en donde se hubiera podido desarrollar como está al final de la película, ¿no? Que es ahí donde vemos cómo en este álbum que desde niña Elia conservaba, donde venían los recuerdos que iba a ir agrupando a lo largo de la vida, pero antes de pasar eso, me has hecho reflexionar acerca del cambio de casa. Tienes toda la razón. ¿Cuántas veces observamos que los hijos bien intencionados dicen, mamá, papá, vete a una casa diferente, a lo mejor con amenidades, áreas verdes, recreativas, no de gran lujo, o sí de gran lujo algunas veces, pero buscan ese cambio, la persona lo hace, pero con ese se lleva todo lo que le daba sentido a su vida los últimos 40, 50, 60 años, el vecino, el de la tiendita, el que pasaba a vender gelatinas, ¿cómo ese cambio tan grande? A veces uno como hijo, como familia, no lo logra entender y piensa, ¿cómo es que quieres regresarte a tu casa, a la ranchería, a donde estabas y no estás apreciando este lugar que tiene otras características, pero tú nos estás dando una pauta bien importante, donde, bueno, trata de llevarte el lugar completo, llévate los cuadros, acomoda la habitación de la misma manera, llévate su cama, yo sé que le quieres comprar una de última generación para descanse, él o ella en su cama de latón alta, llévate todo el acomodo incluso y distribución, porque hablamos que el contexto tiene un efecto muy importante en la vivencia, en la emoción. Y bueno, ya entrando un poco a la trama, la dinámica con Russell, ¿qué te parece, querido Santiago? Todos esto que eran fricciones al inicio, ¿no? Llegó a ser descortés al principio, sí te sientes como, híjole, qué grosero fue con el niño, pero ya se va transformando la relación. ¿Qué te parece? Fíjate que eso pasa mucho en la realidad, cuando muchas personas mayores están en este duelo, la aceptación del envejecimiento, y los niños tienen una idea de el abuelo, el superhombre, la enciclopedia andando, las aventuras, etcétera, etcétera. Y muchas personas mayores pues rechazan a sus nietos, ¿no? Lo rechazan porque son ruidosos, porque son latosos. Hablando un poquito del acomodo que ya decíamos de la casa, le movía algo en la casa y él se molestaba, iba y lo volvía a acomodar, ¿no? Y esta forma totalmente desinteresada del niño de querer recibir algo a cambio, una aventura, una plática, etcétera, etcétera, se vuelve en una aceptación, decir que la persona mayor pues tiene mucho que dar, ¿no? Al final, pues la persona mayor tiene que dar experiencia, al final la persona mayor tiene que dar cariño, tiene que dar consejos y tiene que llegar a ser, pues quiero llegar a ser como tú. Sí, que al final vemos también como esa reunión en donde también ya los papás del niño se unen y ya reciben el premio juntos, sus papás con él, y en donde él pues está esperando en la tarde pues para ir a visitar a nuestro querido protagonista, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa mucho en la realidad y como personas mayores en la consulta nosotros tenemos que darles opciones a esas personas mayores y que no se conviertan en cuidanietos, porque la gran realidad es que muchas veces nosotros actuamos un poquito mal, podríamos decirlo así, pues abuelo, abuela, pues ahora te toca recoger al niño mientras yo no puedo, te toca llevarlo a la clase, te toca llevarlo a esto. Entonces, en un principio, pues sí da gusto, pues después de 2, 3 años de hacerlo, la gran realidad es que las personas mayores no son Uber, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser conscientes y decirle a las familias que se pueden convertir esas personas mayores en un objeto de deseo, pero siempre y cuando sea recíproco, tanto del nieto hacia el abuelo como del abuelo hacia el nieto, en donde las experiencias de una vida que cambió drásticamente, porque a ellos les tocó vivir una vida que nunca les tocará vivir a la gente joven de ahora, ¿no? La gente joven va de celular para adelante. Ellos fueron desde la telefonista, ¿sí? Desde La muchos, operadora. no tanto, pero sí, desde la carreta hasta el coche volador prácticamente, ¿no?
Un cambio muy importante que ellos pueden ser parte de una historia del mundo y la pueden transmitir de una forma muy bonita. Pero siempre y cuando, como decía, pues ese nieto tiene que ir, tiene que insistir, ¿sí? Y no solamente para dar un trabajo de cuídame, sino para dar un trabajo de enséñame. Yo creo que eso puede ser algo muy bueno en las familias. Totalmente, Santiago, porque es ese proceso de aprendizaje que se ha perdido muchas veces por lo mismo que estás diciendo, son otros tiempos, es diferente, es innegable que la realidad así funciona, pero se pierde por completo. Me hiciste recordar cómo cuando mis viajes en provincia quería hablar yo todavía desde el lugar donde estaba casa. ¿Te acuerdas las casetas telefónicas? Era Sí, un espacio de 5 por 5 una telefonista y decía, métete a la caseta 4 y de ahí tomabas tú la llamada. Era algo que te ilusionaba porque hacías esa llamada y después de 3 4 días la volvías a hacer. No como ahora que con apretar solamente un botón tienes una comunicación de voz o de imagen, pero sí la relación entre Russell y Carl es muy interesante porque va generando afecto, va generándole cariño, lo empieza a cuidar, empieza a ver por él, empieza a atenderlo, de haber sido muy hostil. Y esa parte interesante donde encuentra a su héroe de la infancia y se da cuenta que de momento no era lo que él esperaba. ¿Qué te así es. parece, Santiago? Fíjate que también es muy importante eso porque también él ve que todos somos seres humanos, ¿no? Él tenía un héroe de la infancia donde lo veía como una persona grata, como una persona que había conocido el mundo, una persona que no tenía errores, una persona que era pues prácticamente inalcanzable, ¿no? Y cuando lo conoce, pues ve que es una persona como él, ¿no? Que también se enoja, que también tiene sus traumas, que también tiene sus retos que no alcanzó, así como él no alcanzó el viaje, pues tampoco el doctor excursionista, pues tampoco alcanzó él no me acuerdo cómo se llama el pájaro, Esta sí tampoco, pero estaba enorme ¿sí? que sí Pero pues existía. él tampoco lo alcanzó, ¿sí? Y pues ahí vemos a dos personas, uno que en realidad pudo ayudarse con una tercera persona, que es el niño, a llegar a un objetivo cuando la soledad del otro tuvo que inventar hasta que poder hablar con los perros, pero no tenía esa humanidad que tuvo nuestro protagonista que le ayudó a cambiar. Y yo pienso que si hubiera habido una persona humana también con este, el malo de la Creo que película, pues a lo mejor no Charles, hubiera sí, sido lo ¿verdad? mismo, ¿no? Una cosa también que me gustó en la película es la aversión de nuestro protagonista hacia los animales, que acabó en siendo un amor, ¿sí? Entonces también muchas personas mayores, ¿por qué no decirlo?, se beneficiarían también de la compañía de una mascota. Ándale. Ahí está muy estudiado que aquellas mascotas que emanan tranquilidad, aquellas mascotas con un perro grande, estoy hablando pues de un labrador, no de un chihuahueño que pone histérico a cualquier persona, ¿no? Pero aquellas mascotas, ¿por qué no decirlo como las que están en la película, que son amigables, que hacen que esa persona mayor tenga compañía, que esa persona mayor acaricia a alguien, se dan cuenta las personas mayores cuando son queridas o no. Igual los animales, ¿no? Y en esta película también tenemos de una aversión a los animales hasta un amor a ellos, ¿no? Que también es algo que puede ayudar mucho a ese duelo de la persona mayor cuando se queda solo, ¿no? También una buena mascota podría ser algún tipo de, pues, compañía que puede ayudarles. Y ese equilibrio, dices muy bien, Santiago, porque ese equilibrio que acabas de describir es muy claro en la película y ahorita que lo mencionas lo veo con mayor capacidad, porque efectivamente son los extremos, rodeado de animales, rodeado de perros, pero sin ninguna persona cerca de él. El caso de Carl, así como rechazándolos completamente con esta ave exótica que sí existía al final, pero ¿cómo se va dando esta importante incorporación? Dijiste algo bien importante, el perro habría de tener un tamaño particular de preferencia, sobre todo por el riesgo de caídas, ¿no? Las personas pueden encontrar un gran apoyo en los animales, particularmente los perros, con este tipo de contacto físico, pero como un complemento adicional, no en lugar de, ¿no? Como bien describiste, se requiere a otro ser humano. En la actualidad la prescripción de una receta ya lleva
escrito convivir con otras personas. Ya no es ni Así siquiera es. una recomendación. Platicábamos en otro de los episodios con un gran amigo experto en adicciones que nos hacía el recordatorio que si bien años atrás el tabaco era el gran enemigo para la salud, hoy es, como tú y yo sabemos, el sedentarismo, el aislamiento, el estar sin contacto con otras personas. Y te vas dando cuenta cómo, pues este gran explorador se volvió un hombre hostil, irascible, que tenía las mismas dificultades físicas. Esta escena tan simpática donde los dos están combatiendo, él con su bastón y las pelotitas y él saca una espada y a los dos la rodilla le truena o le truena la espalda y te das cuenta que pues estaban en igual de condiciones. También, y también hablando de lo físico, también cómo va mejorando la capacidad física Sí. de él cuando empieza a caminar, cuando empieza a tener un poco más ejercicio y cómo se endereza inclusive en ocasiones por el ejercicio que está haciendo, ¿no? Y hablando del aislamiento social otra vez, pues sí, fíjate que cualquier enfermedad que tú veas, desde las demencias, que es un tema que a nosotros nos apasiona, bueno, mal dicho, demencias, el deterioro cognitivo, sí, el aislamiento social, la pérdida de la audición y de la visión son un factor de riesgo extremadamente importante y demasiado común en la vejez. Entonces sí es muy importante que chequemos nuestra vista, que chequemos nuestra audición y como tú dices, no tiene que ser familia desgraciadamente, pero bueno, si no se tiene la familia, pues tienes que pertenecer a un club social, ir a la iglesia o los que no tienen alguna, pues, vamos a decir, creencia religiosa, pues hay muchos grupos sociales, hay universidades para personas mayores, hay cursos, jugar dominó, hacer todo aquello que tenga que ver con la sociedad es muy, muy importante, porque depresión, ansiedad, insomnio, trastornos cognitivos, trastornos cardiovasculares, cualquier enfermedad que tú veas, empeora con el aislamiento. Completamente. Y tú que eres una persona muy activa en estos temas de temas de vida saludable, porque si bien estamos hablando que podríamos decir que lo físico, como al inicio de la película es muy cierto, él baja en estos elevadores de escaleras, ¿no? De una Así manera muy es. simpática, lento, lento, una escena muy lenta, pero muy real, ¿no? Cómo va cambiando, él no sube escalones, él no puede tener este tipo de capacidad, golpea la maquinita cuando se atora porque ya no sigue bajando y de Sí. repente lo vemos jalar una casa, lo vemos correr, lo vemos escapar guardando toda proporción sobre la película animada, pero realizando destrezas físicas que implicaban y agregando a lo que tú nos estás diciendo tan importante, cómo cambió y ahora el ejercicio a partir de los 60 es con peso, es con pesas. Pensaría que ese tipo de actividad no lo levantes, no lo cargues. Claro está, se tiene que hacer una evaluación médica de vida, se tiene que evaluar qué tipo de ejercicio, pero la realidad es que la tendencia es que ahora los gimnasios tienen áreas especiales donde las personas mayores van a hacer ejercicio con resistencia y con peso, Santiago. Sí, fíjate que cada vez está más comprobado. Inclusive hay estudios muy bonitos como alguien que tiene más de 90 años, simplemente con levantarse de la silla varias veces, mañana, tarde, va a ser suficiente para aumentar un 200-300% la velocidad de la marcha. Yo le pregunto a los muchachos que van al gimnasio que cuál de ellos con cualquier ejercicio puede aumentar en un 300% su efectividad. Y es Claro. imposible. ¿Sí? Entonces, las personas mayores son las que tienen que estar haciendo, como ya decías, ejercicios de fuerza y resistencia, que pueden ser traducidos en ejercicios con pesas y también con ligas, ¿no? Y la gente joven que se dedica generalmente a hacer pesas, ellos deberían de hacer ejercicios cardiovasculares. Entonces, como las personas mayores a cualquier edad, 90 inclusive, o mayores, es muy importante que hagan ejercicios donde se desarrolle la masa muscular porque la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, es extremadamente común. Entonces, los que les falta músculo, pues van a ser las personas mayores. Entonces, ejercicios de fuerza y resistencia, y por qué no decirlo, también algo de equilibrio, con lo que puede ser tai chi, baile, etcétera, etcétera, son muy importantes. No se les pide que corran, de hecho, por favor, no corran, se van a caer, no corran, tienen problemas cardiovasculares. Caminen y, inclusive, en una silla, sin levantarse de ella, se pueden hacer
muchísimos ejercicios con pesas, con ligas, donde van a aumentar la masa muscular, van a aumentar la destreza de sus músculos y pues van a aumentar su actividad física en una capacidad que no pudieran hacerle jóvenes, que es un 200-300%. Y como vimos en Carl, todos estos cambios físicos y actividades, Santiago le devolvió vitalidad, le devolvió interés, le devolvió gusto por vivir, le dio un sueño y ya para pensar un poco al terminar el episodio, irnos enfilando, como no había terminado de leer bien ese álbum de Entre ellos dos, donde Así es. ella le dice, ve en busca de una nueva Sí, ve y busca aventura. tu vida, ¿no? Pon Ándale, las ¿qué te páginas de tu vida parece? que faltan. ¿Qué te Fíjate parece que esa eso nos pasa a parte? muchos, cuando vamos envejeciendo, podemos tener nuevas hobbies, nuevas metas. Digo, yo por ejemplo lo veo en un servidor donde me quedé corto de un maratón, por ejemplo, donde yo quería correr y correr y correr y correr y llegar a hacer un maratón. Me inscribí en el maratón de Chicago, me arruiné la rodilla y pues agarré la bicicleta y en la bicicleta anduve muchísimo tiempo. Ahorita no pude la bicicleta, pues agarré la moto, ¿sí? Y andaremos en moto y después, pues si no se puede en moto, pues hay un coche para viajar, ¿no? O sea, es muy importante que esa persona mayor no siempre haga, perdón por lo que voy a decir, el ejemplo de esta película en cuanto a metas. ¿Sí? Cuando tienes 60 años no te puedes poner como meta correr un maratón o subir al Everest, pero sí te puedes poner una meta importante que tenga un desarrollo funcional y conductual y, por qué no decirlo, también de tu mente, en que te puedas preparar y hacerlo. Hay gente que estudia, no sé, abogado a los 60 años, hay gente que empieza a jugar algún tipo de deporte, por supuesto no de alto rendimiento, pero a cualquier edad, o a leer, o clases de música, tocar un instrumento. Tantas cosas y metas que tienen que ir cambiando conforme va cambiando mi cuerpo y mente. Pues no siempre quedarse con esa meta de jóvenes, ya no somos jóvenes, pero poner nuevas metas siempre, siempre hay aprendizaje en la vida y ver este tipo de películas que muchas veces son de dibujos animados, pero que nos dejan tantas cosas como experiencia de vida que podemos tenerlas en cuenta. Querido Santiago, sin duda, y yo me sumo a lo que nos estás recomendando, y eso que comentaste es bien importante. No se trata de tener que ir a un lugar a hacer esta actividad, nos lo acabas de decir, para que impacte en la salud mental, la salud física es indispensable. Si hay algo que una persona mayor siempre nos dice a ti y a mí es, no quiero depender de nadie. No quiero que los demás hagan las cosas por mí y bien, es un buen deseo, es un buen anhelo. La recomendación es qué tendría yo que hacer para no depender o lo menos posible que yo pudiera depender, porque me hiciste recordar este modelo de psicología que se llama el modelo SOC, que es seleccionar, optimizar y compensar, que trae como resultado esto que nos acabas de decir. A lo mejor me gusta el fútbol, pero ya no puedo ni de delantero, ni de medio, ni defensa, pues me pongo a entrenar niños, ¿no? O sigo Claro, estando activo, sigo en el deporte, sigo haciendo lo que me apasiona, pero en la medida y función que mi capacidad me lo permite, porque si no ocurre lo que nos estás diciendo, las personas terminan por abandonar. Porque no puedo correr el maratón, dejo entonces de tener actividad física, ¿no? La idea es ir haciendo los ajustes necesarios porque la salud mental depende completamente de la física y si hablamos de la depresión, el duelo, la adaptación a la edad, pues esta película nos va dejando esas pequeñas enseñanzas donde después de momento donde él pues logra culminar el anhelo y el deseo de esta foto tan ansiada en las Cataratas Paraíso, en un lugar por ahí del sur de América, pues empieza a llenar lo que nos comentaste, ya fotografías nuevas de lo que era su vida, que es lo que le llamamos sentido de vida, plan de vida. A veces nos cuesta mucho trabajo, pero es algo muy importante. En la medida que una persona nos preguntan, ¿cuánto dura un duelo? Pues dura tanto como empieces a vivir a pesar de la ausencia de la otra persona. y hablando de duelo, también es muy importante decirlo, ¿por qué no? Cuando tienes un duelo o te vas a enfrentar un duelo importante, por ejemplo, él sabía que se iba a enfrentar este duelo porque no falleció en un accidente su mujer, sino que fue una enfermedad que la llevó poco a poco,
pues al desenlace, ¿no? Que fue la muerte, ¿no? Pues también hay grupos que te pueden ayudar. En el caso del alcoholismo, pues grupos de alcohólicos. En el caso de una pérdida, pues también tenemos tanatólogos, tenemos personas que han salido adelante con las mismas circunstancias. Entonces, el hablar, el buscar ayuda siempre es extremadamente importante. La vejez no es un duelo, la vejez tiene que ser un éxito. Siempre va a haber muchos duelos porque la pérdida de familiares es una regla prácticamente para las personas mayores, pero hablar con personas que han salido adelante, hacer uso inclusive, ¿por qué no decirlo?, de las nuevas tecnologías, que también hay un choque muy importante con las personas mayores. Digo, no es el tema de ahora, pero también una de las teorías de envejecimiento poblacional, de envejecimiento no metabólico, es el choque cultural, ¿no? Y el choque con el cambio que tan rápido que una persona mayor probablemente no puede hacer en cuanto a tecnología. Pero sí, los grupos de ayuda y una persona que haya vivido lo mismo que tú, es muy importante hablar con ellos. Y la ayuda profesional. Siempre que un duelo perpetúe, no pensar que el envejecimiento es una depresión, y es muy importante tener ayuda profesional, tomar antidepresivos, ser guiado por algún profesional es muy importante, que te lleva de la mano y muchas veces hace que este duelo no se perpetúe y sea solamente un duelo y no caiga en depresión mayor. Y muy importante, mi querido Santiago, para quien nos ve y nos escucha, que recuerde, si algo de lo que hemos hablado tú y yo le suena, le hace sentido, aun sea una película de dibujos animados, entraña un gran mensaje, nos deja una gran enseñanza, nos deja claro cómo el cuerpo puede ir cambiando, pero no todo está perdido, y no caer en esta trampa de suponer que el envejecimiento como tal implica necesariamente condenarnos a vivir en ese medio monótono, oscuro, vacío, sin vida, que se puede incluso con familia nueva como Russell para Carl, poder hacer esa nueva historia y terminar con esto que tú y yo sabemos que es una forma de terapia psicológica, que es el libro de vida, ¿no? Esta terapia donde haces una revisión por completo a lo largo de todos estos años. Querido Santiago, ya para terminar, ¿qué te deja la película Up? Fíjate que me deja ganas de prepararme para ese envejecimiento, me deja ganas de ponerme nuevas metas y de, ¿por qué no decirlo?, voltear hacia las nuevas generaciones y tratar de que esas nuevas generaciones nos ayuden en el envejecimiento, y que no estamos solos, que los niños, los muchachos siempre pueden escucharnos, siempre pueden ayudarnos. Muchas veces no son los hijos, pero como dice mi padre, sufrí por mis hijos para disfrutar a mis nietos. Entonces es muy importante volver a ver a la juventud, y que la juventud sepa que estamos envejeciendo y ahí van a estar ellos. Y la educación se aprende, no se compra. Entonces, si yo ayudo a una persona mayor, probablemente cuando yo sea mayor, alguien me ayudará. Completamente, todo lo que podamos hacer por las personas mayores, aún tengas 10, 15 o 20 años, lo estarás haciendo para ti mismo cuando llegues a esa edad. Querido Santiago, la gente que quiera saber más de ti, ¿en dónde te puede encontrar? ¿Dónde te puede buscar? ¿Algún correo electrónico? ¿Alguna red social? Sí, mira, yo estoy en Aguascalientes. Mi teléfono por WhatsApp es el 449-196-3373, y mi correo electrónico ramirezdiaz@gmail.com. Ramírez Díaz, S de Santiago, P de Paulino, en Gmail. Ahí me pueden encontrar. Puedo decir que siempre contesto un mensaje, así que cualquier cosa que necesiten, pues estoy a tus órdenes. Y más que nada, muchas gracias por tu invitación, muy interesante, y quiero decirte que Cinequiatría va a seguir siendo un éxito. Querido Santiago, para nosotros es un placer y un honor que desde la bella ciudad de Aguascalientes podamos estar en contacto contigo. Sabes el cariño, admiración y respeto por todo lo que yo sé que haces y trabajas. Te mandamos un gran abrazo y estamos invitando a quienes nos sigan por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y también nos pueden ver y seguir por el canal de YouTube de Cinequiatría. Querido Santiago, mil gracias por estar con nosotros. Te mando un gran abrazo. Igualmente, un abrazo y felicidades por tu programa. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.